Bueno, yo voy a hablar de lo que pasaba en Perú en esos años. En el año 1700 se inicio de la dinastía borbónica en España. Con la llegada de los Borbones al poder se aplicaron las reformas borbónicas en el virreinato del Perú. Aumento de impuestos, control de comercio y control y creación de intendencias, lo que generó malestar entre criollos e indígenas. Después voy a hablar sobre el Perú y un precursor. La, ex- la expulsión de jesuitas. En el año 1767, los jesuitas de diversos territorios españoles son expulsados por las nuevas reformas impuestas por el rey Carlos III, que implantó una nueva ley en contra de los jesuitas por querer rebelarse contra la corona española. De entre ellos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue censurado y exiliado a Europa, y ahí escribió la carta a los españoles americanos, convirtiéndose en el primer precursor. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre el precursor Juan Pablo Vizcardo, en 1748. En 1748 fue un precursor ideólogo de la independencia de Perú, y al ser jesuita peruano, que desde exiliado escribió para despertar la conciencia criolla y era un precursor separatista. Después voy a hablar sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa de 1742 a 1752. Su rebelión se inició en la selva junto a las tribus nativas y murió en extrañas circunstancias en 1752. Y ahora voy a hablar del precursor José Baquijano y Carrillo en 1751. Fue miembro y fundador de la Sociedad de Amantes del País y colaborador de Mercurio Peruano, destacando por sus deseos y compromisos, y fue un precursor reformista. Hola, yo soy el alumno Sototype Alexandro y en ese friso cronológico yo voy a explicar desde el punto 7 hasta el punto número 11. Primero, ¿qué era lo que sucedía en el mundo durante el siglo XVIII? Ocurría la Guerra de los Siete Años, que fue un conflicto global que involucró a las principales potencias europeas, librándose en Europa, América, África e India. Esa guerra duró desde el año 1756 hasta el año 1773. Siguiendo, nos encontramos a la independencia de Estados Unidos. Las 13 colonias, lideradas por George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, se independizaron de Inglaterra en el año 1776, inspirando a países como el Virreinato del Perú y a los criollos que habitaban por ese entonces. ¿Qué ocurría en el Perú y qué precursor se presentaba? Toribio Rodríguez de Mendoza en el año de 1756. Fue considerado un precursor ideológico de la independencia peruana y formó una generación de líderes criollos. Fue un precursor reformista, o sea que sus ideas no iban en contra de la separación de Perú con España, sino quería que todavía Perú y España estuvieran juntos. Luego que seguía, la gran rebelión de Tupac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui y su esposa Micaela Bastidas encabezaron una rebelión indígena en el Cusco contra el sistema colonial. Ellos denunciaban la mita minera, los abusos de los corregidores y los impuestos exagerados. Su rebelión duró desde el año 1780 hasta el año 1781, en el que ocurriría la muerte de Tupac Amaru siendo decapitado. Siguiendo, nos encontramos a Juan Pablo Vizcardo, que nació en el año 1748. Él fue un precursor ideológico en la independencia del Perú. Al ser jesuita peruano, fue exiliado a otro país aparte de Perú. Él se quedó viviendo en Inglaterra y desde ahí escribía documentos separatistas para las personas del virreinato, especialmente a los criollos. Él escribió el primer documento separatista, el cual se llama Carta a los Españoles Americanos. Siguiendo nos encontramos a la rebelión de Tupac Katari y Bartolina Sisa. En el Alto Perú, Juliana Paz y su esposa Bartolina Sisa organizaron un levantamiento indígena, llegando a citar en la ciudad de La Paz por más de 100 días. Al final fueron ejecutados, pero resistieron. Esa rebelión solo duró un año, desde el año de 1781 hasta el año de 1782. Y por último, ocurría la Revolución Francesa,
un evento crucial que derrocó a la monarquía y estableció principios de libertad, fraternidad e igualdad, sentando las bases para nuevas formas de gobierno. Año 1789. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. En esta ocasión me toca exponer sobre los acontecimientos en el siglo XVIII y XIX. Bueno, primero empezaremos por los hechos del precursor Faustino Sánchez Peñón. Fue precursor separatista. Hizo grandes aportes al Perú como redactar la primera constitución política del Perú y promovió su ideonio de la libertad. Seguimos con las últimas reformas borbónicas realizadas por los reyes Felipe V y Carlos III. Se centraron en centralizar el poder, revitalizar la economía de América mediante la reestructuración del comercio y la minería, y establecer una administración más eficiente y centralizada en las colonias. Estas reformas incluyeron la implementación de intendencias, la expulsión de los jesuitas, el aumento de la recaudación fiscal y el fomento del comercio a través de puertos habilitados, a pesar de que también generaron resentimientos y contribuyeron a las futuras emancipaciones. Alrededor del mundo ocurrieron varias cosas, entre ellas la Revolución Haitiana. Fue una revuelta de esclavos en la colonia francesa de San Domingo, que culminó con la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití, convirtiéndose en el primer país del mundo fundado por ex-esclavos, liderada por figuras como Toussaint Louverture. Fue un evento histórico trascendental que desafió el colonialismo y el sistema de castas, inspirando movimientos de libertad a nivel global. Otro precursor y también prócer de la independencia del Perú fue Francisco de Sela, que lideró la Revolución de Tacna en 1811, considerado el autor del primer grito de libertad en el país, el 20 de julio de ese año. Este levantamiento, que buscaba la autonomía frente al virreinato del Perú y apoyaba a la Junta de Buenos Aires, fue sofocado por los realistas. Sela fue capturado, exiliado y murió en la prisión de Chagres, Panamá. Muchas gracias, esto ha sido mi parte. De Crespo y Castillo en 1812. El 20 de febrero toman la ciudad de Huánuco y un pueblito cercano. El ejército de Francisco González los derrota el 20 de marzo. La coronación de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue proclamado como emperador de Francia. Estas transformaciones transformó Europa en 1804. La rebelión de Enrique Payarta en 1813. Enrique tomó Tacna el 31 de septiembre. Son derrotados y Enrique se fue para el Alto Perú. La independencia de los latinoamericanos. Movimientos liderados por Simón Bolívar y José de San Martín lograron liberar la mayor parte de América en 1810 a 1825. La rebelión de Mateo Pumacahua en 1814. El 3 de agosto expulsaron a las tropas realistas y formaron una junta de gobierno.